La niñez de esta iglesia está reunida en su iglesia en esta mañana. Si su niño o niña está por ahí, lo invitamos a que pase aquí al salón número 4, que se supone que los niños estén allí, muy bien atendidos. ¿Qué tal si me acompañan en oración para que Dios abra nuestros corazones en esta mañana? Amén. Señor, gracias por una mañana más. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti con confianza, porque antes de nosotros pensarte, ya tú nos pensabas, ya tú nos amabas. Y gracias, Señor, porque un día te manifestaste en Jesucristo y estamos agradecidos por eso, Señor. Estamos aquí porque queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que las palabras humanas que se vayan a pronunciar, de algún modo tú las asumas como tuyas y que tú hables a tu iglesia, Señor. Que tú, Señor, ministres a los corazones y vayas a la necesidad, pero también, Señor, que tú nos conmuevas para ser transformados, para que nos guíes al propósito que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como muchos de ustedes saben, el tema de este mes es compartamos las buenas nuevas. Y este es el tema que nuestra iglesia va a compartir con todas las otras iglesias de nuestra denominación, porque este es el mes de la convención anual. Y este tema nos presenta unas preguntas importantes acerca de la tarea evangelizadora de la iglesia. Porque hay una buena noticia. ¿De qué se trata la buena noticia? ¿Qué busca provocar? ¿Cómo debe compartirse la buena noticia? También podemos preguntarnos por el quién, por el cuándo. Todas son preguntas importantes. Más aún cuando esta iglesia local, tiene una misión que muy bien engloba esa tarea evangelizadora. Y esa misión está allí. No sé si usted la había visto, se supone que sí, cada vez que usted entra. Y también de alguna manera se recoge en nuestro altar. Y ahí nos dice que esta iglesia es convocada por el Señor a proclamar el Evangelio a toda persona para que sean discípulos de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Estoy citando lo que dice allí. Somos llamados a proclamar el Evangelio a toda persona para que sean discípulos de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Para todo cristiano la tarea evangelizadora se supone que sea importante, pero para esta iglesia se supone que sea aún más importante porque está en el corazón de nuestra misión. ¿Verdad? Cuando las organizaciones delinean cuál va a ser su misión, eso se supone que afecta el rumbo hacia donde se dirige. Esta iglesia tiene una misión evangelizadora. Así que el tema de esta convención nos tiene que sentir algo, nos tiene que hacer sentir algo, porque para nosotros debe ser muy importante. El asunto de la forma, el contenido y la audiencia de la tarea evangelizadora toma una urgencia particular en estos días en el que las redes sociales han estado un poco alocadas, ¿verdad? Yo no sé si usted usa Facebook, usa Instagram, yo los uso para ver. Usted no me ve poniendo mucha cosa. Pero mire, estos días las redes sociales han estado un poco turbulentas con el hashtag tiros para el diablo. ¿Alguien escuchó de eso? Y yo no me voy a detener a discutir las razones y los orígenes de este fenómeno. Usted lo busca y le va a salir con mucha facilidad. No es difícil enterarse en estos días de las noticias. Pero en el centro de esta ola mediática hay un discurso que se da desde la iglesia, a usted le guste o no le guste, y que lo que la audiencia recibió como más relevante de ese discurso que se dijo fue tiros para el diablo. Una pregunta nos tiene que poseer de forma absoluta y urgente. ¿Qué queremos que nuestro país reciba de la iglesia como mensaje central?
Esa es la pregunta que a mí me generó todo este fenómeno. Cuando la iglesia se pronuncia, ¿qué queremos que la gente reciba como la esencia de nuestro mensaje? Yo no quiero que sea tiros para el diablo. Yo quiero que sea Jesús. Eso es lo que yo quiero que nuestro pueblo reciba de la iglesia. En ese importante proceso de reflexión que la iglesia tiene que insertarse, el libro de los Hechos debe tener un lugar central. Y esto por una razón que es muy básica, pero muy elemental. Hechos es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se nos ejemplifica cómo la iglesia del siglo I evangelizó a personas que no conocían a Dios. Es el único lugar. Todos los demás escritos, las cartas van dirigidas a creyentes. Los evangelios van dirigidos a creyentes. Pero en Hechos se nos cuenta cómo los apóstoles salieron. Y tenemos el registro de su predicación. ¿Qué fue lo que ellos hablaron? ¿Qué fue lo que comunicaron a aquellos que no conocían a Dios? Y en la segunda parte del libro de los Hechos se nos habla de Pablo. Y Pablo sabemos que salió del judaísmo y fue al mundo gentil a predicarles el evangelio, a predicarles el señorío de Jesucristo. Y yo le digo a la iglesia que tenemos mucho que aprender de la manera en que él manejó su predicación, de la forma que lo hizo. Y muchísimo más tenemos que aprender del contenido que él proclamó. Cuando el pasaje que Carlos muy bien leyó comienza, Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas porque estaba esperando que sus compañeros de viaje misioneros, Silas y Timoteo, llegaran a él. Y como muchos de ustedes se imaginarán, la ciudad de Atenas era importantísima en ese entonces. Y como toda ciudad, aglomeraba todas las corrientes filosóficas, religiosas que se daban en la época. En el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, nos dice que mientras Pablo esperaba a sus compañeros, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. La Biblia de las Américas traduce ese versículo así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y el verbo que se utiliza para describir la reacción de Pablo a esta ciudad llena de idolatría puede traducirse como provocar, que fue provocado, se enojó, se irritó, se encolerizó. Pablo se irritó frente a todo lo que veía. Sintió lo que nosotros llamaríamos una ira santa. ¿Ha escuchado ese término antes? Aunque la iglesia de hoy no utiliza mucho el término idolatría, porque lo asociamos más a las imágenes, ¿verdad? Y somos una iglesia protestante que tampoco tenemos imágenes en nuestros altares y demás. Pues el término idolatría no lo usamos, pero la idolatría es uno de los temas más predominantes en la Biblia. Si usted lee el Antiguo Testamento, ese fue uno de los problemas de Israel, que era un pueblo que a pesar de que Dios lo convocó, era tentado por la idolatría. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando escribe sus cartas, también le dice a los creyentes: cuidado de la idolatría, cuidado de los templos paganos que hay en las ciudades, cuidado con la comida, incluso que comparten con otros. Así que la idolatría en ese entonces era muy importante. La pregunta es si es importante para nosotros también. Yo les pregunto, ¿tiene la iglesia hoy motivos para dolerse? ¿Tiene la iglesia motivos para enardecerse? ¿Tiene la iglesia motivos para irritarse? Hay un libro que leí hace un tiempo, hace algunos años, que se llamaba Dioses que fallan, y lo escribe el pastor Tim Keller. Y Tim Keller nos dice en ese libro que nuestro tiempo es un tiempo tan idolátrico como cualquier otro. Es tan idolátrico como cualquier otro. Aunque no hayan estatuas. Keller identifica
como instancias de idolatría cada vez que una persona toma un gozo incompleto del mundo y lo hace la razón de su existencia. Eso es idolatría para Keller. Hay una frase que me gustó mucho de su libro y él dice que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Toma cosas que consideramos buenas, tales como una carrera exitosa, las relaciones románticas, la identidad, el sexo, las posesiones e incluso la familia, y las deifica, las hace dioses, las convierte en objetos de adoración. Y así la vida revuelve alrededor de estas cosas porque pensamos que nos van a dar plenitud, nos van a dar paz, nos van a dar seguridad y propósito. Hermanos y hermanas, la iglesia tiene razones para dolerse, enardecerse e irritarse, porque yo creo que vemos la idolatría todos los días. Lo que usted escucha una y otra vez en la televisión, en la radio, en las series de Netflix, en las películas, los temas que se repiten en entrevistas, en las noticias de farándula, preste atención y se va a dar cuenta de que se hace referencia continua a los ídolos de nuestro tiempo. Ahí donde usted lo ve, pero preste atención, porque ahí están claramente. Y ojo, y esto es un paréntesis, a veces no nos irritamos como Pablo porque participamos de la idolatría. No la vemos porque estamos inmersos en ella. Así que ojo, cierro paréntesis. Podemos preguntarnos en este punto, ¿cuál fue la respuesta de Pablo cuando vio la idolatría en Atenas? Y el texto bíblico usa unos verbos muy particulares que se repiten. En los versículos 16 y 22 nos dice que Pablo observaba la ciudad, observaba a los atenienses en su idolatría. Y en el versículo 23 dice algo más enfático, dice que Pablo observaba cuidadosamente. ¿Observaba cuidadosamente qué? Lo que los atenienses adoraban. La pregunta es ¿con qué fin? ¿Con qué fin Pablo observaba tan atentamente? Yo les digo, iglesia, que Pablo tenía la intención de establecer un punto de contacto. Pablo quería enlazar con su audiencia, por eso tenía que observar. Y eso nos muestra una sensibilidad y conciencia que a veces nos hace falta. El cristiano que desea entrar en una conversación constructiva y efectiva con aquellos que no creen en Jesús, no lo puede hacer desde la distancia ni desde una posición de superioridad. El que quiere tener una misión efectiva tiene que mirar la realidad, tiene que leer la vida del otro y de la otra. Porque mire, el evangelio no es una pastilla que se prescribe y que es igual para todo el mundo. No todo el mundo la recibe igual. ¿Cómo usted llegó al evangelio? Yo empiezo a preguntarles a cada uno y su circunstancia habrá sido diferente. Porque Dios no nos llega a todos de la misma manera. Alguien en algún momento le habló en el momento apropiado, propicio. Y eso posibilitó que usted respondiera de la forma que lo hizo. Porque el evangelio es así, se adapta a la vida. Siendo cristianos comisionados por Dios, no nos acercamos a los demás como si fuesen objetos, sino como personas amadas por Dios en el lugar donde están. Por esa razón, la tarea evangélica va motivada por un genuino interés en conocer al otro en su circunstancia particular. Por eso Pablo observó y observó cuidadosamente, porque quería leer la realidad y quería conocer de verdad a esos a quienes él les proclamaba el evangelio. ¿Hay algo más que hizo Pablo? Cuando Pablo comienza a hablar en el concilio, Pablo les dijo lo que él les quería decir, él les expresó su preocupación, pero fíjense cómo él comienza diciéndoles algo positivo.
Atenienses, yo veo que ustedes son unas personas muy religiosas. Son extremadamente religiosos. Y estaba mirando cuidadosamente y mientras pasaba vi el altar que decía al Dios desconocido. Pablo establece un enlace positivo con los atenienses. Pablo estaba preparando el oído para que ellos pudieran escuchar lo que él quería comunicar. Y eso en contraste eso nos choca porque en ocasiones queremos decir cosas pero las decimos mal. No las decimos adecuadamente. Y lo que queremos decir es bueno, es para el bien de la persona, pero como no lo decimos bien, la persona se pone a la defensiva. ¿Le ha pasado eso? En el matrimonio eso pasa a veces mucho. Y mire, hermano y hermana, como cristianos responsables no queremos que la gente se desvíe a asuntos tangenciales, a asuntos secundarios cuando vamos a proclamar el Evangelio. Cuando vamos a proclamar el Evangelio no vamos a polemizar, no vamos a causar revuelo, no vamos a estar buscando la confrontación. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros somos expertos peleándonos con otras personas. O sea, usted no tiene que rebuscar mucho para molestar a alguien. Algo usted puede hacer ahora mismo para molestar a una persona. Y somos expertos también en crear coaliciones, grupitos que se enfrentan con otros grupos. Eso no lo ve en el internet todo el tiempo. Hay dos líneas, dos corrientes que se pelean, pero no se escuchan. Cuando no nos comunicamos bien, creamos la reacción contraria. Y eso no es lo que queremos. Queremos que la gente escuche de Jesús. Así que podemos imitar a Pablo en esta instancia. Porque él nos dice, de forma indirecta, establece un punto de contacto positivo. Mira lo bueno que hay en la persona. Mira lo bueno que hay en ese grupo. En la actitud de esta persona. Crea un enlace. ¿Qué hay de valor? ¿Qué hay de valor? Y a partir de ahí, usted empieza a comunicar cómo Dios informa la vida de esa persona a la que usted está comunicándole la verdad del Evangelio. Así que Pablo nos enseña ese principio que es muy importante para la buena comunicación. ¿Qué quería Pablo al final? La intención de Pablo era que los atenienses conocieran al Dios que hizo todas las cosas y que preserva el mundo en existencia. Pablo quería que los atenienses supieran que el Dios verdadero no estaba lejos de cada uno de ellos. Pablo quería que ellos conocieran que Dios estaba llamando a personas de todas las naciones. Las estaba llamando de la idolatría a la religión verdadera. Pablo quería que escucharan que el Mesías, escucharan que el Mesías había llegado y que el día del Señor era inminente. Y en ese día el Mesías juzgaría al mundo con justicia y que ese Mesías resucitó un día, lo que es causa de fe en todos nosotros. La respuesta al mensaje fue mixta. Unos se burlaban, dice el texto al final. Pero sabe que otros también creyeron. Otros creyeron. El Nuevo Testamento no nos dice, y esto tenemos que tenerlo claro durante este mes, que nuestra predicación siempre va a ser recibida con beneplácito. No va a ser así. Nunca lo fue así, nunca fue así. El Evangelio pide creer en cosas y exige de las personas compromisos que no todos están dispuestos a asumir. Y eso lo tenemos que tener muy claro. En esos casos en los que el Evangelio no se recibe, somos obedientes a Dios. Como dirían los apóstoles en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es la reacción de las personas la que determina la misión que Dios me encomendó.
independientemente de la respuesta que yo reciba, yo predicaré el evangelio, yo lo anunciaré y diré que el Señor tiene buenas noticias para todos. La iglesia está comisionada por Dios a proclamar el evangelio. En palabras de Karl Barth, la iglesia tiene una comisión en relación al servicio de la palabra de Dios. Y siempre debe haber dentro de ella la voluntad de aceptar esta comisión. Así que la iglesia, a pesar de los tiempos que vivimos, tiene que estar en la posición de aceptar siempre la voluntad del Señor. La Escritura nos dice que Jesús será para unos piedra de tropiezo, pero para otros va a ser la roca inconmovible sobre la cual construir la vida. La constante en la iglesia, a pesar de las diversas respuestas que pueda tener la gente al evangelio, debe ser la fidelidad a Dios. Así que, iglesia, ahorita en la clase bíblica hablábamos de la imitación a Pablo. Ese era el mensaje de la clase bíblica. Pablo es un ejemplo. Y hoy, en esta predicación, Pablo nos invita a entablar una relación de comunicación efectiva con el mundo, entablando lazos positivos que posibiliten la comunicación del evangelio. Que así nos ayude el Señor. Que el Señor nos ayude a comunicarnos con propiedad. Que el Señor nos ayude a comunicarnos desde la paz y la alegría que da el Señor, para que otros sean atraídos a Él. No focalizando en asuntos secundarios, sino focalizando en Cristo, que es el Salvador, que fue el que nos amó e hizo todo por nosotros. Así que, hermanos y hermanas, vamos a recibir esta palabra en la mesa del Señor.